pantalla más o menos. No, no, no. Bueno, sí es parte de... Eso no le va bien, no le va mal. Por ejemplo, mucho tiempo libre también a mí me saca fuera de ritmo. Pero bueno, ya empezar a volver a las clases. A ver. Como bien saben, este módulo que vamos a llevar, que les comenté antes del finalizar el anterior, es de Access, que es una aplicación similar hasta cierto punto a Excel, ya que tanto en Excel como en Access se puede trabajar con base de datos, pero aquí la perspectiva que vemos concerniente a esa información es un poco distinta, o bastante. Entonces vamos a ir conociendo esta aplicación así paso a paso. Voy a comentar. Voy a escribir en el chat buenas noches. Ya estamos en clase. La gente pasa. Bueno, sigo comentando. Entonces es una aplicación en la cual vamos a ver las bases de datos, las tablas, de una manera distinta. Por ejemplo, ese dibujito que tiene la aplicación de Access es muy característico de las bases de datos. Ya sea aquí en esta aplicación, ya sea en MySQL, en otras aplicaciones eh, que se utilizan para base de datos concerniente a programación, a páginas web, tienen ese loguito muy característico, que es como una especie de... Ahí se fue la palabra. Como un tanque, ahí con sus como aros. Tiene ese logo muy, muy característico. Y bueno, Access también lo ha adaptado para su diseño. Probablemente para la próxima versión de Access, que es muy probable que si haya, lo modifiquen un poco. Tal vez no modifiquen en su totalidad, pero sí un par de detalles en el diseño. Y aparte, en la extensión que tiene, es probable que también la modifiquen, ya que la que manejamos actualmente es una extensión del 2016. Entonces, es probable que la modifiquen, o que mejor dicho se actualice. Por ejemplo, Excel trabajaba o todavía tiene una versión del 2003, 1997 al 2003, y es una versión muy antigua. Y bueno, acá también, cuando guardamos el documento, nosotros tenemos como última extensión la del 2016. ¿Es probable que haya Access 2021? Sí, probablemente sí haya. Pero para eso tendría que haber cosas nuevas, nuevas herramientas, funcionalidades, el tipo de conexión o la forma en la cual se interactúa tanto esta aplicación con las otras. Por otro lado, Access no es que tenga una ventaja a otras aplicaciones de Microsoft, sino que es más común hacer conexiones. Y dentro de Access lo más común es conectarlo con una tabla de Excel. Cosa que en una clase vimos correspondencia, que era la conexión entre un archivo de Word con un archivo de Excel. Y ese tipo de conexiones... Hola Natalie, ¿qué tal? Buenas noches. Ese tipo de conexiones es casi la única que uno utilizaría. Pero en cambio aquí en Access es mucho más frecuente o más normal relacionar una tabla de Excel con una base de datos de Access. Y de repente se preguntarían, ¿por qué relacionaría con Excel si en Access puedo elaborar esa tabla? Porque en Access también podemos crear tablas. Y de la misma manera igual de sencillo. Entonces, ¿por qué hacer esa conexión? Y eso también vamos a ver hoy día. En qué relaciones o en qué manera se pueden relacionar. Ahora, concerniente a lo del curso, recuerden que nuestra primera evaluación va a ser el día 16 de agosto, y la última clase va a ser el 27. Sí, son dos fechas que sería bueno que las apuntan. 16 de
agosto primera práctica y el 26 la última evaluación. Brittany, hola Brittany, ¿qué tal? Buenas noches. También este módulo sí voy a dejar una tarea, mm, o son varias tareas en realidad, ya que sí necesito que practiquen bastante, a diferencia de Excel, porque Excel, al ser una aplicación mucho más, como diría, más comercial, o de mayor acceso, mayores requerimientos, sea lo que sea que uno trabaje, siempre de hecho Excel te van a pedir, sea a nivel básico, intermedio. Pero en cambio en Access aquí es un poco distinta la cosa y sí necesito que practiquen, porque si no se van a perder en las actividades. Entonces, también punto importante. Entonces voy a dejar tareas, no son muchas, creo que serán cuatro en total, de repente menos. No, no creo que menos. Dos antes de la práctica y dos al final, que es que elaboren ustedes mismos las bases de datos. Tienen que ustedes mismos elaborarlas para que puedan familiarizarse con el entorno, porque es muy probable que esta sea la primera vez que ingresen a esta aplicación. Sí, es muy probable que para todos ustedes sea la primera vez o el primer contacto que tienen con esta aplicación de Access. Por tal motivo, sí me es importante o relevante que, que practiquen, que se relacionen con la aplicación. Entonces, fechas importantes 16-27. Y en el caso que no suceda nada extemporáneo, o sea, que no suceda algo que no tenga que ver con el curso que vaya a cambiar esas fechas. Como ya mencioné esto, cosas geográficas, un temblor, un sismo que está sucediendo con relativa frecuencia acá en Perú, que se vaya la luz, cosas así. Si no sucede nada de nada, 16 y 27 son las fechas importantes. Ahí apúntanlas. Listo. Por otro lado, también el tema de la aplicación, ¿verdad? Me está olvidando. Al final de la clase quiero que me confirmen a ver cuántos hay, los 5 que están presentes el día de hoy, que me confirmen que tengan la aplicación en su PC. Si en caso no lo tengan, al final de la clase me va a quedar un ratito para ayudarlos. Por ahí creo que había una alumna que me había pedido después que terminó el curso de Excel link y bueno, eh, puede instalarlo de esa manera, ya que en internet van a encontrar páginas donde puedan descargar Access. No he visto o no he encontrado una versión online, o mejor dicho, portable. ¿Qué es una versión portable? Es una aplicación que se utiliza como del momento. Por ejemplo, hay varios juegos o jueguitos que son portables, o sea que solamente uno ingresa y ya está. Uno necesita instalarlo. Así como esos juegos, también hay aplicaciones. Por ejemplo, Photoshop. Photoshop tiene una versión portable. Creo que tengo acá una para mostrarles. A ver, ver. Y así como ellas, o como esa aplicación, hay un montón. Hay un montón de aplicaciones que las hacen portables, sino que es cuestión de buscar, ponerse a buscar hasta encontrar. Pero sí, unas que otras tienen esa facilidad de encontrar con esa extensión. ¿Cuál es la ventaja? De que no se instala, porque el instalar es toda una chamba, ya que no todos tienen la misma forma de instalar. Entonces, para alguien que no tiene mucho conocimiento, es chamba. Es trabajo saber todos los pasos que hay que seguir. Por ejemplo, mencionaba, para mí hasta ahora, el programa más complejo que he instalado, o al menos para mí, es AutoCAD. ¿Por qué AutoCAD? Porque AutoCAD, cuando uno lo instala, tiene un montón de seriales, un montón de claves y además de pasos. No es así lo más difícil, pero al menos para mí ha sido lo más difícil de instalar. Y hay otras aplicaciones que son también relativamente simples, más fáciles, un poquito más complejas.
y cada una tenía su detalle. No todas las aplicaciones se instalan de la misma manera. Y Stephanie, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no encuentro. Les muestro cuentos. Fotos. Ya les mencionaba un ejemplo. Aunque... Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá está. Sí, mira, así pueden encontrar aplicaciones. Se llama con la palabra portable. Colocas el nombre de la aplicación que buscas, le agregas la palabra portable y vas a poder encontrar aplicaciones. Como mencionaba, la ventaja de estas aplicaciones es que solamente las descargas, ingresas y ya puedes utilizarlas. Porque no se instalan. No se instalan, simplemente es para poder trabajar. Y esa es una... Oye, superé mi... Oh, no. Solamente la descargas, la utilizas y ya está. Puedes trabajar de lo más normal. Y eso es algo bastante bueno. Usualmente las versiones portables son versiones antiguas. Lo más común. Y al menos de Access, como mencionaba, no he encontrado ahorita. Las que he encontrado es para instalar. Pero el proceso de instalación tampoco no es de lo más complejo. Está en un rango normal. No es para nada complejo. Ahora vamos a ver. Acá está. Por ejemplo, el día de hoy instalé Guitar Pro. Y estaba aprendiendo esta canción de Fito Páez. Mariposa Tecnicolor. Está terminando de instalar. Bueno, mientras termina seguía con la aplicación. Entonces mencionaba, pero al final de la clase me comentan los que no tienen instalada la aplicación para compartirles el link o buscar el medio para que puedan tener la aplicación. Y ya para la próxima clase, lo más seguro que es que ya lo tengan. O lo necesito que ya tengan la aplicación. O sea, no postergarlo, tal vez para el fin de semana. Estamos viernes, ¿no? No postergarlo tanto para que ya puedan trabajar. Entonces, hágame recordar, porfa, si me olvido. Fin, antes de terminar, me comentan los que tienen. Sea la versión que sea. Sea 2010, sea 2013, 2016, sea la versión que sea. Miren que este es el Photoshop portable. Uno simplemente ingresa y ya puede trabajar. Programas así deberían haber todos, pero bueno, no todos tienen esa ventaja. Pero si de repente les sirve, pueden buscarlo de esa manera. El programa que tú gustes y agrégale la palabra portable. Ahora, no siempre lo vas a encontrar en español, y eso sería avaricia. Que lo encuentres está bien, pero que lo quieras en español ya es avaricia. Ya, mira, sí está en español. Bueno, entonces miren, es un programa tal cual. Ventajas que no lo he instalado. Simplemente es para trabajar y ya ahí queda. Entonces, han aprendido algo nuevo hoy día. El programa que tú gustes y agrégale la palabra portable. Como dije, no se instala. O sea, quiere decir que lo puedes llevar a cualquier lugar. Aquí está el programa. Chao, ya se fue. Y lo puedes utilizar para trabajo. Debería haber una así en Access. Como dije, he buscado, no lo he encontrado. Dependiendo cuántos ustedes lo necesiten, le dedicaré un tiempo a buscarlo, pero lo que he encontrado es para instalar. Y es la versión 2010, no la última. La 2010 es la que usualmente he visto en internet. ¿Qué tal, Piero? ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, ya mencioné las fechas, 16, 20, 16, 27 evaluaciones. Ya hemos hablado un poco de Access, qué ventajas, qué diferencias tiene con otras aplicaciones. Las tareas también ya mencioné, van a haber tareas que van a tener que cumplir. De paso que tienen que practicar, ingresar a la aplicación y bueno, es algo que de todas maneras tienen que hacer. Porque es muy probable que sea la primera interacción que tienen con esta aplicación.
llamada Access. Entonces, ¿qué es Microsoft Access? Es una herramienta de administración de base de datos, en las cuales mayormente lo que vemos son las relaciones, así como esos programas que ahora se han puesto de moda, que es lo que supuestamente premian la fidelidad. Bueno, acá algo similar. No tanto, pero bueno. Nosotros aquí mayormente vemos las relaciones. ¿Y qué tipo de relaciones? Las relaciones que tienen las tablas. Porque todas las tablas que tenemos en una base de datos, absolutamente todas, tienen que tener una relación. O sea, no puede haber una tabla que esté sin relacionarse, porque no tendría mucho sentido. Tiene que ser parte del grupo. ¿Y cuál sería ese grupo? La base de datos. Entonces hay tablas simples, hay tablas más complejas, hay tablas más grandes, dependiendo del organigrama, dependiendo del alcance, dependiendo de cuánta información tenga, de los campos, la forma en la cual uno va a elaborar. Ahora, una base de datos necesariamente o obligatoriamente se hace en Access, no. Una base de datos puedes elaborarlo en Excel, puedes elaborarlo en Word, en bloc de notas. Por ejemplo, dentro de Excel, no lo mencioné en el módulo, pero hay una opción que te permite jalar la información de un bloc de notas. O sea, en bloc de notas, acá puedes elaborar una base de datos. ¿Se puede hacer? Pues obviamente que sí. O sea, por ejemplo, colocar acá código, nombre, apellido y por acá 01, nombre David, apellido Maguiña, por acá 02, nombre Pamela, apellido Ruiz y puedes elaborar una tabla. Esta información se puede jalar o se puede compartir, vincular a Excel o Access. Sí, sí se puede hacer y cada palabra la va a agregar a una celda. ¿Recuerdan la celda? Son los cuadraditos que tenía la tabla. Acá también hay cuadraditos. Se llaman celda. Vamos a llamarlo celda. Y entonces cada palabra la adecua a una celda y se puede elaborar la base de datos. O sea, sí se puede hacer. Y así como se ha hecho en bloc de notas, también se puede hacer en Word. Es por eso que aquí menciona esto. En las cuales puedes elaborarlo en Word, bloc de notas, en Excel. Se puede vincular directamente. ¿Y por qué se puede hacer? Porque YOLO. No, mentira. Se puede hacer porque son aplicaciones que pertenecen a la misma empresa. ¿Y a qué empresa me refiero? A Microsoft. Microsoft System. Entonces, de hecho que ya hay un vínculo en común. Son aplicaciones que pertenecen a la misma empresa. ¿Cuál es? Microsoft. Sigamos viendo. Entonces, ¿qué es una base de datos? Sigamos viendo. Entonces, es un conjunto de información en las cuales pertenecen a un mismo contexto. ¿A qué se refiere con el mismo contexto? O sea que, por ejemplo, si hablamos de verduras, la información que saquemos tiene que estar relacionada. No vamos a hablar de animales o de otro tipo. O sea, tienen que pertenecer a un mismo contexto. Tiene que haber algo que los relacione. No puede ser una información que esté tan desligada con lo que estemos elaborando. Tiene que estar ordenada, por eso menciona de manera sistemática, para que se pueda analizar, se pueda recuperar, se pueda transmitir, compartir, vincular con otros tipos de aplicaciones. Entonces esta es una ventaja muy buena que tiene la aplicación a la hora de elaborar. ¿Qué podemos elaborar aquí? Podemos elaborar reportes, que sería ya el último capítulo que vamos a ver, el tema de los reportes, y formularios, penúltimo capítulo. Reportes y formularios ya es la parte cúspide o la parte final a la hora de la, de la finalidad que tiene la aplicación. Por ejemplo, les voy adelantando que la evaluación final es un reporte que ustedes tienen que elaborar, en la cual es un documento con preguntas y va a aparecer respuestas. Pero para poder obtener esas respuestas, tienen que haber hecho un montón de cosas antes.
que ya son las tablas, los campos, parametrarlos, vincularlos, elaborar el formulario y al final recién ya el reporte. Entonces, el reporte ya es como ya la parte, el producto que tiene la aplicación. Diferencias de Excel y Access. Acá está. Esta es una diferencia que tiene. Por ejemplo, dentro de Excel, la cantidad máxima que se puede almacenar de información es esto. Esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. 16.384 columnas y 1.048.576 filas. Y esta cantidad no pasa, si no me equivoco, de megas. Creo que 10 megas menos de repente. Y la cantidad de información que puedes guardar en Access se estima que son 2 gigas. A ver, para que lo entiendan. Cuando tú elaboras un documento de Excel, ese documento, toda la información que tú agregues, así sea un montón, no va a pasar de 10 megas, por decir una cantidad. Pero en cambio dentro de Access, la cantidad de información que puedes guardar a lo mucho es 2 gigas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un archivo de Access, ¿sí? Un archivo puede pesar como máximo 2 gigas. O sea, imaginen que un archivo pese 1 giga, lo cual ya es demasiado. Es un montón que pese 1 giga. De repente suene poco por la cantidad de información que ahora guardamos, terabytes y petabytes y tanto. Pero que un archivito pese 1 giga, bueno, a menos que sea una película, ¿verdad? Pero ya de que un archivo así de trabajo pese 1 giga ya es un montón, ya es demasiada información. Entonces, ¿cuál es el límite que tiene Access? Aproximadamente 2 gigas. O sea, lo que quiere decir es que hay un montón de espacio. Puedes guardar un montón de ahí de tablas, de información, de información, de información. ¿Puede haber archivos de esta magnitud? Pues claro que sí, ya que en una base de datos lo que uno tiene es información. Imaginen información de años. Es un archivo que se ha trabajado 10, 15, 20 años. ¿Puede llegar a pesar esta cantidad? Obviamente que sí. ¿Y qué puede guardarse ahí? Obviamente datos de personas, por ejemplo, registros, de repente de una oficina, de un laboratorio del año 2000 y se ha ido guardando información de pacientes, de medicinas, se ha ido elaborando ¿cómo se le llama? Una, se me fue la palabra. Se puede ir guardando todo ese tipo de información. O sea, puede llegar a pesar esto. Entonces, primera diferencia, la cantidad de información que se puede guardar, tanto en Excel como Access. Siguiente diferencia. Excel, mm, si bien se puede crear tablas, pero la mayor diferencia que tiene va a ser el tema de para qué uno lo utiliza. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que Excel uno mayormente utiliza para poder operar. Por eso se llama hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Que quiere decir que vamos a calcular, operar, sumar, restar, multiplicar, dividir y una serie de cosas que hemos visto en el módulo pasado. Pero en cambio Access, nosotros no vamos a operar acá. No vamos a sumar, no vamos a restar, dividir, nada. No vamos a hacer nada de eso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es elaborar tablas, campos y ver las relaciones para poder llegar a elaborar un formulario y un reporte. ¿Se puede hacer eso en Excel? Sí, pero es mucho más visual hacerlo en Access. En Access lo ves mucho, o sea, tendría mucho mejor. Y una vez visto en Access, ya lo puedes hacer en Excel. Porque en Excel también tiene la opción. Solo que no es muy visual como aquí. Aquí sí ya no es tan, ¿cómo se le dice cuando es? Ya no es tan abstracto. En cambio en Excel este tema de las relaciones es un poquito más abstracto. En cambio acá ya casi ven las tablas, las relaciones, cortas la relación, se separan, se vuelven a unir. Eso sí podemos ver acá. Bueno, preguntas a este punto, antes de seguir avanzando, darle también la bienvenida a una nueva compañera. Ya han podido leer su nombre a Elke Valencia.
bienvenida al módulo de Access. ¿Alguna pregunta que tengan? Pregunten antes de ir avanzando. Recuerden que es la primera clase. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Comenten porfa en el chat. Sí, todo bien. Piero, Brittany, Liliana, Jesús. ¿Estamos bien? Comenten, ¿todo bien? Están muy callados, es viernes, relájense. Estamos viernes, aunque no parecen. ¿Sí? ¿Está bien? Seguimos entonces. Ya, seguimos bien entonces. ¿Qué es una tabla? ¿Qué es una tabla? Una tabla, acá he colocado varias acepciones porque es una palabra que tiene bastantes significados y cada vez tiene más. Pero acá dentro de una base de datos, ya sea de Excel o de Access, significa esto. Dice, hacer referencia al modelado recopilación de datos, o sea, de información, en las cuales podemos guardar, organizar información que puede estar relacionada mediante los campos. Una tabla que contiene campos. ¿Qué más? Las tablas a menudo que están incluidas dentro de la base de datos pueden incorporar documentos de texto u otros programas. ¿A qué se refiere con esto? Que se pueden vincular. Puedo vincularlo con Word, con blog de notas, con otras aplicaciones. Una tabla típica o lo más común es que esté compuesta por filas horizontales y columnas verticales, en la cual el nombre está en cada columna. ¿Recuerdan ese detalle? Comentaba que las tablas aquí dentro de... Ahora vamos a insertar una. Las tablas aquí dentro de Access tienen esta forma. ¿Y a qué me refiero con forma? Que cada campo va en una columna. Por ejemplo, acá coloco código y por acá coloco nombre. Y esta es la forma más común de ver una tabla. ¿Cuál sería la otra manera? Que las tablas esté achada. O sea que está así, código, nombre, apellido, por acá ciudad. O sea, tienen distinta orientación. Así sería, esta es la que vamos a trabajar. En Access no se trabaja de esta manera. En Excel sí lo puedes hacer, pero tampoco es algo que se utilice mucho. Rara vez uno encuentra tablas que estén de cierta manera echadas o que esté cada campo en una fila. Lo más normal o lo más común es que esté en cada columna. Entonces, esto de aquí no vamos a ver. Esto sí, código, nombre, apellido y va creciendo según los campos que vayamos agregando. ¿Qué más? Entonces, va a estar dentro de cada columna y a la vez vamos a ir agregando la información. Ahora, algo que no mencioné antes. Cada persona o cada persona que agregamos, esto de aquí, el conjunto de información de cada uno se va a llamar registro. ¿Está bien? Esto se va a llamar registro. Registro 1, registro 2, si quieres verlo así. Pero el conjunto de información de cada persona, de cada ítem, de cada objeto, como quieras mencionarlo, se llama registro. Entonces tenemos una tabla, tenemos campos y cada fila, que sería en este caso, se llaman registros. Entonces, ¿qué contiene una tabla? Campos. ¿Qué está dentro de la tabla también? Los registros. Entonces, dato importante. La evaluación no va a ser preguntas así, solamente lo menciono para que lo tengan presente. No es como que en la práctica vaya a venir qué contiene una tabla. Sí, no lo vean por ese lado. Pero son palabras que ya se les tiene que hacer más familiar. Registro, tabla, campo. Sí, son palabras que se les tiene que hacer más común. Sigamos viendo. Descripción. Entonces ya mencionamos sobre las tablas. Acá también lo coloqué. Registros. Entonces las tablas almacenan las informaciones en filas, que serían en este caso los registros, las columnas, los campos, y en las cuales va a ir toda la información. Bueno, que en este caso lo mencioné de los clientes.
¿Cuántos campos puede tener una tabla? Muchos. Va a depender, como siempre digo, del alcance que tenga la base de datos que estemos elaborando. Puede tener uno, no. Uno no he visto. No he visto una base de datos que tenga uno. Lo mínimo sería dos campos. Diría de dos a más, partiendo de dos. En la cual el primer campo es el más importante, que ya vamos a ver luego. Yo les comento por qué es el más importante. Y a partir de ese campo ya pueden derivarse otros más. Consultas. Dice, las consultas son solicitudes para poder encontrar información a base de preguntas. Por ejemplo, la señorita Leslie, a la hora que los ha matriculado, tiene información de ustedes. ¿Qué tanta información tiene? No lo sé. Pero sí puedo deducir que tiene código, tiene los nombres de ustedes, sus apellidos. Probablemente tenga un campo que diga si han pagado o no han pagado. No creo que tenga información sobre la edad de cada uno. Tampoco dudo que tengan una información sobre dónde viven o familia. O sea, a eso se refiere con las consultas. Dependiendo de la información que tenga la base de datos, poder hacer preguntas. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes viven en Surco? ¿Quiénes tienen ya han cumplido tres módulos? Dos, cuatro. ¿Quiénes las notas? También puede ser otra pregunta. Las fechas. Una serie de preguntas que se pueden formular en función de la información que tengamos en la base de datos. A eso se refiere con las consultas. ¿Es común hacer consulta en Access? Sí, esa es la finalidad prácticamente que tiene la aplicación. Elaborar consultas. Formularios. Dice, los formularios son, son una especie de aplicaciones que nosotros vamos a elaborar para poder elaborar o hacer las consultas o poder encontrar información de una manera un poco más eficiente. Hay dos formas de hacer los formularios. Una que es la más simple, que sería para guardar la información. A ver, ¿cómo es esto? A ver, le muestro un ejemplo. A ver. Ya, por ejemplo, esto es un formulario. Sí, nosotros en Access, nosotros vamos a guardar la información de una manera manual. O sea, vamos a crear los campos y vamos a guardar ahí las personas, la información de los clientes, como he colocado en la diapositiva. Pero hay otra manera de guardar esa información, sí. ¿Y cómo sería? Mediante el formulario. Entonces aquí miren, hay un formulario. ¿Se puede crear algo así en Access? Sí, puedes elaborar algo similar, en la cual tenga toda esta información. Llamémoslo, son opciones, se llaman botones, en las cuales cumplen una acción. Por ejemplo, ahí pueden ver un botón que se llama nuevo, eliminar que está deshabilitado, restaurar que está deshabilitado, buscar anterior, siguiente, criterios y cerrar. ¿Por qué estos dos están deshabilitados? Porque todavía no se ha agregado nada. O al menos eso es lo que se entiende. Como no se ha agregado nada, que se va a poder eliminar o que se va a poder restaurar. Entonces son botones muy comunes que se agregan a un formulario. Como nuevo, eliminar, restaurar, adelante, atrás, criterios y cerrar el formulario. Entonces, este formulario se puede elaborar para otra persona que vaya a agregar la información. Porque como mencionaba, nosotros dentro de Access vamos a agregar la información uno por uno o de manera manual. Vamos a escribir su nombre, su apellido, como llenar una tabla, ¿sí? Como llenar la tabla. Así como estaba acá. Vamos a ingresar, vamos a poner acá 03, su nombre Pepe Lucho, su apellido Marcos y otra información. Y así vamos a ir llenando la tabla de manera manual. ¿Cuál sería la otra? Cuando ya elaboremos un formulario. Cuando ya elaboremos un formulario, ya la cosa cambia un poquito. Porque aquí, esta información que nosotros agregamos, ya la podemos parametrar.
¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá dice nombre. Y como este campo es de nombre, se entiende que solamente puede llevar letras, no puede llevar números. ¿O han visto ustedes alguna vez un nombre que tenga números? No, ¿verdad? Y si hubiera un campo acá que diga DNI, ¿puede llevar letras? Creo que tampoco. Y lo que es más, el DNI tiene una cantidad determinada de números. O sea, no puede ser una cantidad menor ni una cantidad mayor. Entonces, ese tipo de cositas las podemos parametrar, obviamente que sí. Y sería mucho más fácil, mucho más sencillo de poder llenarlo de esa manera. A diferencia de llenarlo de manera manual. Porque si fuera de manera manual, yo puedo acá, se me ocurre acá colocar casa, donde dice nombre colocar un número, donde dice apellido, ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Entonces, se presta el error, se presta la incongruencia, ¿cómo se llama? La redundancia. Puedes agregar información que no tiene nada que ver con el registro. Pero en cambio aquí ya no. Si tú no agregas de la manera que se tiene que ingresar la información, no se va a poder guardar. Te va a aparecer mensajes de vuelve a ingresar, llena de nuevo, dependiendo de lo que nosotros queramos agregar. Entonces, esa es una finalidad que tiene. Y aquí miren cómo están viendo algo similar. Algo así vamos a trabajar en esa clase de formulario. Ya sea llenándolo manual o ya sea llenándolo con el formulario. Esta fotocaptura es un poco antigua. Creo que el 2007, creo, por el color que tiene. Ya Excel hace tiempo que, o mejor dicho Microsoft, hace tiempo que ya dejó este color gris. Al menos para ciertas cosas, porque todavía para Visual Basic todavía lo sigue conservando, pero es porque esa aplicación no se ha actualizado. Y no se ha actualizado porque salió otra aplicación que se llama Visual C++, si no me equivoco. Entonces, diferencias que tienen. ¿Qué más vamos a ver? Informes. Entonces, los informes, como mencionaba, después de formularios, ya son aparte de los reportes, también ya es una parte final de la aplicación, en las cuales ya una vez que hemos hecho las consultas, podemos generar informes. Pero para eso, como mencionaba, primero se hacen las consultas. Macros. Esta es la única opción. Bueno, no es. Estas tres las voy a mencionar nada más. No creo que alcance tiempo para verlas. Macros, que es para poder automatizar una aplicación. No creo que lleguemos a verlo. Tema de los módulos. Tampoco tiene que ver también con Visual Basic, como mencionaba. Hasta ahora se sigue enseñando Visual Basic porque es una aplicación relativamente sencilla para enseñar lo que es programación, aunque ahora hay más. A diferencia de mi época, te hablo del año 2011 cuando me enseñaron programación. Ya para el día de hoy, 2021, ya hay más aplicaciones, más herramientas y es mucho más fácil de cierta manera poder aprender lo que es programación. Y ahora hay otros lenguajes. Cada vez si uno se desactualiza y se pierde un poco. Páginas. Tampoco creo que alcancemos de ver esto. Convertir información a otro formato. Bueno, aquí tienen los dibujitos. Me he dado la libertad de tomarle fotocaptura a cada logo para que también se vayan familiarizando, al menos con los que vamos a llegar a ver, como es el de la tabla, el diseño de consulta, formulario e informe. Este de aquí no, ahí lo dejo a un ladito, ahí en la esquina. Tablas, sí vamos a trabajar, obviamente que sí. De hecho, hoy día vamos a hacer un ejercicio en tablas. Diseño de consulta. El diseño de consulta es un tipo de vista. ¿Y qué quiero decir con esto? Que dentro de Access vamos a trabajar con dos tipos de vista. ¿Cuáles son? El primer tipo de vista, a ver, ahorita se me dio el nombre. Bueno, uno tiene que ver con la información y el otro es como el tipo de vista, el diseño o el tipo de vista para ingresar los datos. Entonces, de una manera vamos a verlo como ya su versión final
Y si cambiamos el diseño de vista al diseño de consulta, vamos a verlo de otra manera, en la cual vamos a poder ingresar la información. Entonces, una es para ver y la otra es para modificar. ¿Cuál vamos a entrar directo? Obviamente la de modificar, para poder ingresar la información. Formulario informe, y eso lo vamos a ver en los últimos capítulos del módulo. En ese orden, formulario y por último los informes. Entonces, eso sería concerniente a lo de la teoría antes de poder ingresar. Preguntas que tengan hasta este punto de las palabras que vamos a trabajar: tablas, consultas, formularios, informes. ¿Estamos bien? ¿Se entendió lo que es cada uno dentro de las tablas, las consultas? Lo que vamos a hacer, de hecho, o más que todo, son estas tres: elaborar tablas para hacer consultas y por último hacer formularios. Pero ya haciendo tablas, hay otra palabra más que no he colocado aquí. ¿Cuál es? El tema de las relaciones. Las relaciones. Las relaciones. ¿Y qué son las relaciones dentro de Access? Es la vinculación que tiene una tabla con otra tabla. Todas las tablas se tienen que vincular, como mencionaba. Lo normal es que sí. Lo normal es que todas las tablas se vinculen porque pertenecen a un mismo grupo. No pueden estar aisladas. Tienen que tener una conexión con el resto de tablas. O no tendría sentido dentro de las consultas que podemos realizar. Es como, por ejemplo, a ver, que yo tengo una base de datos de ustedes, ¿sí? Y dentro de esta tabla tengo un código, un nombre, un apellido. Y por otro lado tengo otra tabla, también de ustedes, que tenga información que no usualmente no requiero o no necesito. Como por ejemplo saber de ustedes su talla, su peso. ¿Qué más? A ver, ¿con qué mano comen? ¿Con qué mano escriben? Peso 70 kilos, talla 1,67 m, peso 70 kilos con la derecha. Ya, supongamos que en la tabla o en la base de datos se haya elaborado esta tabla con esta información. Dentro de las consultas, ¿va a haber un tipo de pregunta que tenga que ver con tu talla, tu peso, con qué mano escribes? Creo que obviamente que no. Y lo mismo que esta información se podría relacionar, sí, pero no tendría sentido, porque usualmente no sería una pregunta, llamémoslo, dentro del contexto que estamos trabajando. ¿Qué sería una base de datos de alumnos? Tal vez en el colegio. En colegio sí, obviamente que esto sí tendría sentido para un profesor de educación física, ¿verdad? El profesor de educación física en las primeras clases se aparece con su balanza, se aparece no recuerdo el nombre que tiene, pero es una especie de un palo con una wincha para medir la estatura. Y va sacando la información de cada estudiante. Ya, para un profesor de educación física, obviamente que sí sería importante. Pero para ya otro tipo de contexto, instituto, universidad, que guarden esta información ya estaría como fuera de contexto. Bueno, sigamos avanzando. Iniciar Access o Microsoft Access, como gustan llamarlo. Si es que ya lo tienen instalado, disculpen, lo van a encontrar muy fácil. En la barra de escribir aquí para buscar, en el caso que todos tengan instalados Windows 10, que ya dentro de poco va a haber otro sistema operativo, lo van a encontrar así, Access, y si no les aparece nada es porque no lo tienen instalado. Y si no lo tuvieran instalado, ya saben que al final de la clase, por favor me comentan para poder orientarlos en la instalación de la aplicación. O poder buscarle links. Porque ahí encontrar links, al menos para que lo instalen, hay ciertos detalles. Por ejemplo, si es para sistema de 32 bits, de 64, qué tantos requisitos cumpla su PC. Pero al menos para esta aplicación no es tan complejo los requisitos.
Otros programas sí son bien espesos. Otros programas sí te piden más cosas. Tarjeta de video, un procesador de gama alta, gama media, programas más pesados. Pero en cambio aquí Access es un programa de lo más light, de lo más suave, de lo más ligero. Y no necesita uno tener una supercomputadora. Pero sí saber qué sistema operativo tiene. Si es de 32 bits o si es de 64. Porque a la hora de encontrar la aplicación es algo que vamos a necesitar. Ahora le muestro un ejemplo. Access 2010 descargar. ¿No, mira? Ahí está, descargar Access. Vamos a ver acá, descargar gratis Office. Ahí está, descargar gratis Access. Y aquí te pregunta algo. Si es de 32 bits o si es de 64 bits. Por ahora no les voy a mencionar esto, cuál es la diferencia, ya que me desligaría mucho del tema, pero hay que saber esto. Si es de 32 o 64. ¿Cómo me puedo fijar en esto? Ya al final de la clase, para los que no lo tengan, les voy a ayudar cómo saber qué sistema operativo tiene. Lo más común es que tenga 64 bits, como es mi caso. Sistema operativo de 64 bits. No se ve, creo, ¿no? A ver. Lupa. Lo más común es que tengan un sistema operativo de 64 bits. De 32 bits es rara vez. Rara vez uno tiene instalado 32 bits porque es un sistema operativo de cierta manera más ligero, más light, mucho más simple. Pero lo normal es que uno tenga 64. Sí, el único dato que necesito para saber cuál es el que tienen que descargar de la página que les voy a compartir, que justo está de aquí, y descarguen cualquiera de los dos. Y luego sigan el proceso de instalación y ya puedan trabajar. Caso contrario, como dije, el 2010, ¿sí? La versión 2010, pero no tiene mucha diferencia, ya sea 2010, 2013, 2016. Es casi idéntico al que van a ver cuando comparta pantalla. Si no, caso contrario, voy a tener que seguir buscando cuál es el que ustedes puedan utilizar, puedan trabajar. Pero como comentaba, eso solamente para los que no lo tienen. Si ya tienen la aplicación, bacán, no hay problema. No, con ustedes no es, sino solamente con los que no tienen. Entonces, le hacemos un doble clic a la aplicación y ya podemos ingresar a Access. Cuando ingresemos, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer esta pestaña o esta fotocaptura o esta imagen. Va a aparecer por acá inicio, nuevo abrir, por acá una opción que dice base de datos, que si se dan cuenta es una hoja y al costado tiene un cilindro. Esta era la palabra que me había olvidado. Tiene un cilindro de color amarillo en la cual vamos a poder a partir de ahí trabajar. Entonces le damos a dar ahí doble clic. Nos va a pedir que coloquemos un nombre. Ahora vamos a ver. Está Access. Ya, le vas a dar doble clic. Base de datos en blanco. Va a aparecer esta pestaña en la cual por defecto le coloca el nombre de Database 1 o Database 1. Y ahí puedes colocarle otro nombre. Yo le voy a colocar ejemplo. Ejemplo. Le damos clic en crear o si no, escogemos dónde se va a guardar. Entonces aquí buscamos una ruta en la cual escojas dónde quieres que se guarde tu base de datos. Por ejemplo, yo voy a escoger escritorio. Y entre escritorio voy a guardar. Ejemplo, aceptar. Entonces ya cambié la dirección. Lo estaba guardando en otra ubicación. Y ahora ya lo voy a guardar en escritorio. Otro punto importante es esta extensión. ¿Verdad? Que no he mencionado antes. Esta es la extensión que vamos a trabajar. Esta de aquí. ACCDB. ¿Qué significa Access Database o Access Base de Datos? ACCDB.
ACCDB. Así como todas las aplicaciones tienen una extensión, esta es la de Access, ACCDB, o sea, Access Database, Access base de datos. Excel, XSLX, Word Doc, bloc de notas TXT y así todos los documentos tienen un tipo de extensión. Entonces, ejemplo.accdb, esto de acá Access lo agrega automáticamente, no lo borres, déjalo así como está y le das clic en crear. Entonces, cuando uno ingresa, esta es la primera vista que uno tiene. A ver, sigamos viendo la diapositiva. Por la parte superior tenemos las pestañas que son muy similares a las de todas las aplicaciones de Microsoft, ya sea Word, Excel. Tenemos un archivo, otra de inicio y a partir de ahí ya cambia todo. A partir de ahí ya cambia todo el resto. Crear datos externos ya te cambia todo. Hasta Word, Excel habían varias pestañas muy similares. Pero ya que en Access ya te cambia todo después de inicio. Pero el orden, el orden de, de las opciones son muy similares. Otro detalle es que el color de la barra superior es de color rojo. Por lo menos un rojo así ¿cómo diría? Medio oscuro. No sabría cuál es su nombre correcto, pero vamos a llamarlo rojo oscuro. Es el color por defecto que tiene la aplicación. ¿Siempre he tenido ese color? Creo que sí, desde el 2007, 2010 ha tenido ese color característico, ya que cada aplicación tiene un color muy característico. De Word es azul, de Excel es verde, de Access acá es también de color rojo, luego Publisher es como un color medio celeste con verde claro y cada aplicación tiene un color muy característico. Bueno, tenemos más pestañas como crear, datos, herramientas, campos y tablas que son las pestañas más importantes que tiene la aplicación. Ahora, esta es la vista que vamos a ver ahí. Acá. Por este lado, así como en PowerPoint tenemos la vista de las diapositivas, acá tenemos una barra que está de manera en columna donde vamos a tener todas nuestras tablas. Por defecto, la primera tabla ya viene creado. Ahora, esta primera tabla la puedes borrar. Podrías cambiarle de nombre, pero borrar creo que no se puede. Siempre tiene que haber una tabla dentro de tu base de datos. Ahora, esta tabla tiene un campo que viene por defecto. O sea, no viene una tabla así vacía como diría Calata, sino tiene un campo. ¿Y cuál es ese campo? El campo ID. Este campo ID es el campo que viene por defecto y que uno podrá cambiarle el nombre, pero igual vamos a trabajar con un campo ID. ¿Y qué significa ID? Identificador. Puede llamarlo también campo identificador. Así como nosotros nos identifican por nuestro DNI, dentro de la tabla nosotros vamos a tener un campo por el cual nos vamos a identificar. ¿Estamos bien? Sigamos viendo. Y luego vamos a elaborar este ejemplo que no les muestro todavía, porque lo vamos a nosotros a elaborar. Entonces, siguiendo acá con este punto, nosotros no vamos a trabajar aquí. Aquí no vamos a trabajar nada, sino vamos a trabajar en el otro tipo de vista. A ver, les muestro. Como mencionaba, Access tiene dos tipos de vista. Una se llama vista de hoja de datos, que es la que estamos viendo, y la otra se llama vista de diseño. Entonces repito nuevamente, nosotros aquí no vamos a hacer nada, aquí no vamos a cambiar nada de nuestra tabla, vamos a ingresar directo a vista de diseño. Cuando ingresemos aquí va a aparecer esta opción, dice guardar como, y acá si deseas le cambias el nombre. Como es el primer ejemplo, vamos a dejar que se llame tabla 1. Y ahí recién empieza esta linda historia de Access. Bueno,
Preguntas que tengan antes de pasar al break, antes de pasar al primer corte. Pregunten. Algo que no hayan entendido muy bien, que quieran que vuelva a repetir. Pregunten antes de ir de repente por un poco de agua o ir a los servicios. ¿Estamos bien hasta acá? Ya el resto ya es práctico. Ya ahí dejamos la teoría. Ya en la próxima clase vamos a volver a la teoría, pero viendo otras cosas. Pero por ahora ahí queda la teoría. Lo que sí necesito que repasen, como mencionaba, son las palabras para que se les haga más familiares. Y el tema de que si lo tienen instalado o no. Eso sí me es muy importante. Para que no lo posterguen tanto y ya puedan ingresar a curiosear. Ir probando. Porque es muy probable, como dije, que sea la primera vez que ingresan a esta aplicación. Bueno, habiendo mencionado esto, después del corte empezamos a trabajar. Y usualmente también cuando ya estás dentro de la aplicación podemos cambiar de una vista a otra. O sea, no es que obligatoriamente vayamos a trabajar en una y luego otra. Sino puede estar intercambiando entre un tipo de vista y otro. Esto de aquí es muy común en esta aplicación. Cambiar el tipo de vista. Y ya luego del break vamos a hablar de un par de cosas. Ahí como están viendo, parece muy cargado de información. Sí, mira, aparecen opciones por acá, más opciones por aquí, opciones por acá. Parece que fuera complejo. Pero vamos a ir viendo uno por uno para saber en qué consiste. Ahora, para poder trabajar no es necesario que domines todas sus opciones, pero sí las que son más básicas para poder parametrar de una manera eficiente o más correcta nuestros campos. Y ya luego vamos a ver esto de aquí que mencionaba de las relaciones. Pero este es como el capítulo clase 4, creo. Después de la primera práctica vamos a ver recién lo de las relaciones. Porque para poder hacer las relaciones hay que hacer muy muy bien nuestras tablas. Si nuestras tablas no están bien elaboradas, las relaciones no, así como en la vida personal las personas, si no, si no está bien, si no se ha, ¿cuál es la palabra? Si no se han puesto las pautas bien, pues va a estar todo mal. Ya que es algo similar. Bueno, entonces, primera pausa, chicos. 5 minutos de break y volvemos. Continuamos. Continuamos. A ver. Empecemos. Sí, ya volvimos. Ya estamos ready. Continuamos. A ver. Ya. A ver. Nuestra primera base de datos, entre comillas, aunque no es una base de datos como tal, va a ser una que se va a llamar agenda. ¿Sí? Nuestra primera tabla, nuestra primera información que vamos a guardar se va a llamar agenda. Que voy a colocar. Agenda. Y les pregunto, ¿qué información se guarda en una agenda? A ver, un toque, cambiar el tamaño para que se vea. Ya, ahí está, ahora sí. Ahí se ve. Entonces les pregunto, ¿qué información ustedes guardan en una agenda? Los escucho. Antiguamente, en el año 2010 para atrás, recuerdo que era muy común que al lado del teléfono fijo, que por lo general era de la empresa Movistar, las familias tenían una agenda, que era un cuaderno en el cual tenía información de personas. Entonces la pregunta es, ¿qué información uno guarda en una agenda? Vamos a llamarla telefónica, mejor para que se entienda. Para una agenda telefónica. Los escucho. A ver, Jesús, Natalie, Piero, Renato, Brittany. ¿Qué información, Renato, Stephanie, qué información se guarda en una agenda? No es necesario que esté en orden. Luego ya comento eso, pero quiero saber que ustedes me digan
¿Qué información guardan en una agenda? Obviamente telefónica. Aparte, vamos a colocarle fechas, a ver, como fechas vamos a poner cumpleaños. Puede ser, cumpleaños. Dice depende de personal. Buena pregunta. Y eso lo estaba guardando para después, porque ahí como dices, tendría sentido, ¿verdad? Entonces vamos a ver tres tipos de tablas. Una agenda, vamos a colocarle por acá familiar. Por acá una agenda de trabajo. Y por acá otra agenda, llamémoslo de amistades. Amistades, amigos, ¿sí? Ya. Entonces, en el caso que sea una agenda familiar, ¿qué información, qué tipo de información guardaríamos en una agenda familiar? Una agenda que de repente hayas tenido y has visto que tenga tu familia, donde guarda ahí información. Pero participen, ¿qué información tienen? Porque aquí parte todo. Querida Natalie, me piensa en una agenda. Dice números familiares. Ya, número telefónico. Vamos a poner número telefónico. Número telefónico. Telefónico. Pregunto, ¿hay un solo tipo de número telefónico o hay dos? O sea, teléfono fijo y número móvil, ¿verdad? Entonces vamos a especificarlo de esa manera. Teléfono fijo, que cada vez hay menos, fijo. Y hay otro que se llama teléfono móvil, vamos a colocarlo. ¿Qué más? ¿Qué otros campos tiene? ¿Qué otra información guardamos? ¿Guardamos los nombres de las personas o solamente guardamos números? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué va acompañado ese número o esa fecha de cumpleaños? ¿Qué dirías, Natalie? Renato, Piero. Dice en mi agenda tengo mis horarios. Ah, ya, estoy de trabajo. Claro, obviamente los nombres, ¿verdad? Los nombres. ¿También guardamos los apellidos de las personas o solamente los nombres? Acá hay bastante para pensar, por eso les pregunto. Este módulo es bastante analítico, no es tan operativo como otros. Acá sí es pensar más que todo. Sí, vamos a ponerlo ahí, apellidos. ¿Qué más? ¿Qué más colocamos en una agenda? Por ejemplo, esto es algo que usualmente no se coloca, pero sí debería, que es el tema de la numeración. O sea, primera persona, segunda, tercera. He visto que las agendas o las que yo he visto no tienen numeración. Sí, puede ser correcto, pero correo. Ujú, correo. El tema de la numeración. O sea, colocarle uno, 2, 3. A ver, yo lo borro. Uno, 2, 3, 4. Según cuántas personas vayan apareciendo en mi agenda. Pero aquí viene una pregunta. Ese campo que se va a llamar numeración dentro de la tabla de nuestra base de datos, vamos a llamarlo ID. ¿Y qué es el ID? El identificador. Y acá viene algo muy importante. Así que grábenlo bien o apúntenlo porque es muy importante. ¿Y qué es esa información? Que el campo identificador, si escuchan bien, el campo identificador es un campo que tiene información única, que no se va a repetir. Que no se va a repetir. A ver, voy a colocarlo. Información, info que no se repite. O sea, quiere decir que va a haber uno, 2, 3, 4, sucesivamente. Pero no va a haber dos personas que tengan el número uno o dos personas que tengan el número 2. Les pregunto, ¿es probable que dos personas tengan el mismo nombre? ¿Sí o no? ¿Y que tengan el mismo apellido? También, ¿verdad? Pueden ser familia. Por eso se llama agenda familiar. Pueden tener el mismo cumpleaños. También, ¿verdad? Puede ser da la casualidad que hayan nacido el mismo día. Pueden tener el mismo teléfono fijo móvil. Teléfono fijo, creo que sí.
Si son personas que viven en una misma familia, en una misma casa, eh, es muy probable que tengan el mismo teléfono fijo. Y acá viene otra pregunta. ¿Pueden tener un mismo teléfono móvil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dos personas pueden tener el mismo teléfono móvil? ¿Sí o no? Jesús dice que no. Alguien dice que sí. ¿Alguien le quiere dar la contra? ¿Alguien piensa distinto que Jesús? ¿Qué dicen por ahí? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? Esa es una falacia. Si no estás a favor, estás en contra. No necesariamente. ¿Qué dicen por ahí? ¿Sí o no? ¿Están a favor o están en contra? Por ejemplo, yo estoy en contra. Y un ejemplo. ¿Por qué estoy en contra? Eh, no en este contexto, pero te planteo un contexto donde sí pueden tener el mismo teléfono móvil. Supongamos que es una tabla en la cual guardas números, sí, una agenda donde guardas los datos de padres e hijos. La mayoría o el común de los hijos, si es un colegio de primaria o inicial, no tienen un número celular, pero en ese campo que colocarían el número de sus padres. Y en esa misma tabla está la información de los padres. Entonces, en ese caso o en ese contexto, tanto los hijos como los padres pueden tener el mismo teléfono móvil. Es un caso muy aislado, muy raro, pero puede ser. Pero como siempre digo, el tema es el contexto. O sea, es un contexto distinto a este tema familiar. Puede ser que tengan el mismo teléfono móvil acá, también, rara vez. Como por ejemplo tu abuelita, de repente, aunque no me refiero a ti en específico, sino el término de abuelita. De repente una abuelita no tenga celular. Y cuando preguntan o guardan información, le da el número de su nieto, de su hijo, de repente su pareja. O sea, no es un número propio, sino es de otra persona. Entonces, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, pueden tener el mismo teléfono móvil por ciertas circunstancias. Entonces puede ser que tengan el mismo nombre y apellido también. Correo de la misma manera como el teléfono móvil. Pero el que sí o sí no se repite nunca, never in a mixer, es el del identificador. Este campo es el único que es imposible, infalible que se repita. Por tal motivo, acá viene algo importante. Por tal motivo, ese campo, que es el identificador, es el que nosotros le vamos a dar la llave de nuestro corazón. ¿Sí? Acá está. Es ese campo que le vamos a entregar la llave principal, la clave principal. Dentro de una tabla, solamente un campo puede llevar la llave. No puede haber otro campo que tenga la llave de la tabla. Solamente uno. ¿Y quién lleva la llave por lo general? El ID o el campo identificador. Entonces, repito, dentro de nuestra tabla va a haber un campo que va a llevar la llave, la clave principal. ¿Y qué representa la llave? Hay varias cositas que se puede hablar de esto, pero por ahora les adelanto que ese campo que nosotros les entreguemos la llave es un campo que va a tener información que no se va a repetir. O sea que no va a haber otro registro, ya hablamos de los registros, que repita esa información. ¿Está bien? A ver, ejemplo, antes de verlo acá en Access. A ver, un ejemplo por acá. Estamos comentando que nuestra tabla va a tener un campo ID, va a tener un campo nombre, otro apellido, va a tener otro que se llama teléfono móvil y así. Entonces mencionaba que el campo ID es un campo que va a estar algo así. 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente. Pero como ese campo tiene la llave, quiere decir que aquí no se puede repetir ninguno. O sea, ¿qué quiero decir? Que yo no puedo hacer esto. O hacer esto tampoco porque acá ya hay otro 3, ya hay un 4 y hay un 5. No lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer
que dos personas se llamen, por ejemplo, David. David por aquí. Otra persona que se llame David. Acá de repente que tengan el mismo apellido. También el mismo apellido. Por ejemplo, este año me pareció algo bien un poco anecdótico. Tengo dos alumnas que son de diferente salón en primaria, en secundaria, eh, y que son gemelas, son igualitas, idénticas, y no solo eso, sino que no sé, sus padres les han colocado el mismo nombre. ¿Qué opinan ustedes de eso? Colocarles el mismo nombre. Las dos se llaman Karin, Karin Campos Guevara, y las dos tienen el mismo nombre. ¿Qué piensan ustedes? A mi parecer yo creo que está mal porque le causarías un conflicto de identidad, pero ya es un tema un poco familiar colocarle el mismo nombre. Yo te acepto que las vistas similar, que tengan la misma ropa, de repente el mismo peinado, hasta cierto punto, porque ya luego tienen que formarse su identidad. O sea, no han nacido juntas, no van a estar juntas toda la vida. Pero de ahí a colocarle el mismo nombre, como que un poco raro, ¿no? Bueno, entonces, como ese campo lleva la llave, no se puede repetir acá ningún número. Entonces espero que haya quedado claro ese punto. Seguimos viendo el ejemplo. Puede tener más campos esta agenda. Puede tener más campos esta agenda que dicen ustedes. ¿Puedo acá agregar más campos? ¿Qué otro campo más creen que podríamos agregar acá? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué otro campo más agregarían a esta tabla? Por ejemplo, todas estas palabritas que ustedes han dicho, yo las voy a pasar acá. Las voy pasando mientras van pensando que otro campo. ¿Qué otro campo ustedes agregarían? Ahí está. DNI. Ya puede ser, como dije, el cielo es el límite. No, mentira. Puedes agregar todos los campos que tú gustes. ¿Quieres agregar DNI sin miedo al éxito? Agregas DNI. Entonces, miren, puede tener más campos. El tipo de datos, por ahora no lo vamos a tocar. Lo vamos a dejar así como está. La próxima clase vamos a hablar de esto, el día lunes, sobre los tipos de datos. Por ahora lo vamos a dejar todo así como está por defecto. Solamente he agregado los nombres de los campos. Y voy a cambiar de vista. Voy a pasar a la vista de hoja de datos. Distrito, también puede ser. Distrito, todo puede ser. Todo puede ser en esta vida. Día de misa. ¿Te refieres al cumpleaños? ¿O a qué te refieres, Stephanie? Día de misa. Cuando van a la iglesia. Ya vamos a colocarlo. No problema, no problema. A ver. Día de misa. Día asistencia. Iglesia. Otro detalle. Ya, buena pregunta. Justo lo que has comentado me sirve para explicar algo. Cuando agreguen los campos, no hagan esto. Si es un campo que es un poquito más complejo en su nombre, ya que con una palabra no se puede entender, yo he colocado acá día, asistencia, iglesia, no pueden hacer esto, dejar espacio. Para que no esté todo junto, van a tener que agregar un guión abajo. Día, guión abajo, asistencia, guión abajo, iglesia. Así sería la forma correcta para agregar ese campo si es que lo fueras a agregar. Ahora, estos campos los puedo modificar, por ejemplo el ID, sí, pero por ahora no lo voy a hacer. Lo voy a dejar así tal como está. Y el resto de campos también los dejo tal como está. Vamos a cambiar de vista. Ver vista hoja de datos. Me pregunta si deseo guardar, sí, y ya guardé. ¿Y qué ha sucedido? Que se ha creado mi tabla, miren, ID
nombre, apellido, teléfono móvil, teléfono fijo, correo, cumpleaños, DNI, distrito y día, asistencia, iglesia, que es el que comentó ahora último su compañera Stephanie. Entonces, ahí recién yo ya puedo comenzar a agregar la información. Y este campo de ID, este de aquí yo no lo agrego o yo no lo modifico. ¿Por qué? Porque ese campo, miren, ese campo tiene como tipo de dato autonumeración. Este de acá les adelanto. ¿Qué significa que el tipo de campo o el tipo de datos sea autonumeración? Significa que se va a llenar automáticamente. El resto lo voy a tener que llenar manual. Pero si tiene tipo de dato autonumeración, quiere decir que que se va a llenar automáticamente. Ejemplo, la voy a colocar por acá. David, miren, automáticamente le agregó el 1. Maguiña, mi número móvil que todos lo conocen, 928-343-255. Teléfono fijo, hasta ahora lo recuerdo, 249-2541 existe. Mi correo es davidmp20 hotmail.com. Mi cumpleaños es el 25 de enero del 93. Mi DNI es el 555555. Mi distrito es San Juan de Miraflores. Y el día de la asistencia de la iglesia, me gustaría decir que tengo un día, pero les mentiría. Voy a colocar ND. O sea, no determinado. ND. ¿Puedo dejar un campo vacío? Por ahora vamos a decir que sí. Por ahora vamos a mencionar que puedes dejar un campo vacío. Lo normal o lo ideal es que ningún campo del registro, ¿sí? Ningún dato del registro esté vacío. O sea, dejarlo así vacío. Esto de aquí, lo común no se debe hacer. Si lo vas a dejar vacío, colócale algo como MD, colócale algo como no especificado, no hay información, pero colócalo, no lo dejes vacío. Y luego ya vas llenando a la siguiente persona. Por ejemplo, acá vamos a agregar otra persona. A ver qué. Vamos a inventar otra persona para que solamente dos. Como ejemplo, acá vamos a agregar a ver a quién. No. Me pierdo con los nombres. Ya, María, Broca Ruiz. Teléfonos 444555. Su teléfono fijo. Su correo María, la del barrio, María arroba hotmail.com. Su cumpleaños tal, DNI tal, distrito tal y se va llenando. Pero lo que quiero que observen es que estos numeritos de ID automáticamente se están agregando. ¿Sí? Primer punto. Yo no los estoy agregando. ¿Los puedo modificar? ¿Qué dicen ustedes? No, no los puedo modificar. Como es un campo automático, no puedo modificar. No puedo cambiar estos números de ID. Pero estos campos de aquí, sí los puedo modificar. ¿Puedo regresar a la otra vista? Sí, puedes volver a la vista de diseño. ¿Y por qué puedes volver a la vista de diseño? Porque es probable que quieras agregar más campos. Si quieres agregar más campos, cambias de vista y sigues agregando. ¿Quieres modificar la palabra? No hay problema. Por ejemplo, cambiarle el nombre o abreviarlo. No. Ya le cambié la etiqueta y puedo volver a la otra vista. Me pide si deseo guardarlo, sí. Y ahora se llama no. O sea, no le tengan miedo. Puedes modificarlo por ahora hasta este punto que estamos viendo. Puedes modificarlo de la manera que tú gustes. Vamos a completar el registro. Antes de explicarle otra cosita más. SJM. Y Diego de la Iglesia también en el. Ya. A ver.
Siguiente pregunta, solo para inteligentes, iba a decir. Para los que han estado atentos. Siguiente pregunta. Si, si, si yo les dijera, si yo les dijera que el campo nombres no debe haber ninguna persona que tenga el mismo nombre, ¿este campo podría llevar la llave? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con Piero? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Si yo les dijera que en esta agenda o en esta base de datos ninguna persona debe tener el mismo nombre, ¿puede llevar la llave? ¿Sí o no? Me voy a regar. Me voy a regar. Claro, puede llevar la llave. Si nosotros especificamos que dentro de esta agenda ninguna persona puede tener el mismo nombre, puede llevar la llave. De que la puede llevar, la puede llevar. De que, de que la tenga ya es otro tema. Pero puede llevar la llave. ¿Por qué puede llevar la llave? Porque no se va a repetir. Ahora, si hay campos que hay información que se puede repetir, la aplicación no te va a dejar colocarle la llave. O sea, por ahora, miren, ahora vamos a cambiar la vista. Por ahora esta llavecita yo la puedo mover a cualquier campo. Pero si dentro de los tipos de datos o de su información, de sus características, yo lo modifique y especifique que ese campo que he agregado no se vaya a repetir, no vaya información que se repita, puede llevar la llave. Pero si no, no va a poder llevarlo. Entonces es un punto importante. Ahora, como mencioné, esta tabla tiene el nombre tabla 1, pero vamos a cambiarle de nombre ahorita. A ver, vamos a ponerle un nombre más correcto. ¿Cuál va a ser ese nombre? Vamos a darle clic derecho. Bueno, está cambiar nombre. Y vamos a decirlo. Y vamos a cerrar la tabla. Ya necesito cerrarla para poder modificar. Cambiar el nombre. Y vamos a colocarle, como dije, agenda familia. ¿Por qué le coloco agenda familia? Porque voy a crear ahora otra tabla que se llame agenda trabajo. ¿Se acuerdan? Justo lo que mencionó su compañero que se adelantó. Porque ahorita vamos a ver, agenda trabajo. Entonces vamos a crear otra tabla. ¿Cómo se crea una tabla? Crear tabla. Crear tabla. Y ahora esta tabla vamos a llamarla agenda trabajo. Ver vista de diseño. Y vamos a colocar la agenda trabajo. Trabajo. Entonces les pregunto a ustedes, amiguitos, aparte de los campos que han mencionado arriba, sí, aparte de todos los que han mencionado aquí, ¿qué otros campos podría tener la agenda de trabajo? O sea, obviamente va a tener similares, ¿verdad? Un nombre, un apellido, un correo, un teléfono móvil fijo. Probablemente casi todos los que están en familia. Pero si estamos creando una tabla que sea para información de trabajo, ¿qué lo caracterizaría que sea de trabajo? ¿Qué campo agregarían acá? A ver, piensa. Los días de pago. Días de pago. Mm, a ver, o sea, tienes que pensar, Stephanie, como tu agenda física que tendrías un cuadernito donde guardas los números de tus compañeros de trabajo. Pero para que esté en esta tabla y no en la de familia, ¿qué lo caracterizaría? Clientes. A ver, clientes. Ah, ya. O sea, yo lo entiendo como la agenda en la cual es de un empresario, ¿verdad? En las cuales tiene su cartera de clientes, con la información de los clientes. Vamos a agregarle un campo para que se diferencie. Como por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Mm,
¿Qué campo le agregaríamos? O sea, como mencionaba, pueden ser los mismos de arriba, ¿sí? Nombre, por acá apellido, por acá celular, o sea, teléfono móvil, fijo, cumpleaños tal vez. Pero, ¿qué campos nuevos tendría que se diferencie del de familia? Herramienta de trabajo. Mm, voy a inventar ahorita uno, pero para que lo entiendan. A ver, tipo de relación le voy a colocar. ¿Y a qué me refiero de tipo de relación? Que en ese campo se va a llenar si es a reuniones. Bueno, buen campo, reuniones. Reunión. Acá en tipo de relaciones se refiere si es esto, si es trabajador, si de repente es un cliente, si de repente es un contacto, entre otros. Entonces, esta tabla va a tener este tipo de campos, en los cuales vamos a colocar si es un trabajador, o sea que trabaja para la persona, si es un cliente, si es solamente un contacto simple o alguna otra información que nos vincule. Reuniones, yo lo entiendo como que en esa tabla que se va a elaborar los días que se reúne con esa persona, que puede ser desde el lunes de repente hasta sábado. Y cada persona va a tener una reunión con el dueño de la agenda tales días. Así como en la agenda de Nadine, la famosa agenda, creo que la más famosa acá en Perú, algo similar. Entonces ya están viendo que tiene campos distintos. Vamos a agregarlos. ID, por acá esto, dijimos nombre, apellido, cumpleaños, tipo de relación y por acá dijeron reunión. Reunión. Vamos a colocarlo como día de reunión. Día reunión. Dice horario de entrega. Ya, claro, puede ser. Ya sería una agenda, bueno, ya no tan genérica, ya sería más específico. Ya sería la de un empresario, ¿verdad? Ya no es algo tan general. Y si fuera algo más específico, se pueden encontrar campos más específicos, ahí como está mencionando, hora de entrega, producto. Ujú. Puede ser, por ejemplo, ahorita me hace acordar, esas personas que trabajan para empresas que visitan las tiendas, han visto que tienen folders y tienen ahí como una cartera de clientes que visitan las tiendas, visitan un lugar y otro lugar y siempre están llamando. Las has visto de repente en el carro ahí con su calculadora y revisando la calculadora, la libreta, ¿sí? Aunque nunca he reparado en preguntarle qué guarda, qué información guarda, pero es probable que sea algo similar, donde coloque qué días va a ir a tal tienda, qué productos, lo que has mencionado, le va a ofrecer, cuándo lo va a entregar, cosas así. Probable que tenga esa información. Y antes de pasar al siguiente, a elaborarlo, agenda de amistades. Nuevamente la misma pregunta. ¿Qué campos lo haría específicamente para amistades? Aparte de los típicos, nombre, apellido, cumpleaños. ¿Qué lo haría especial en amistades? ¿Qué campo podría tener un campo de amistades? O una tabla de amistades, una agenda sobre amistades. ¿Qué dirían ustedes? Por ejemplo, en el de trabajo hemos encontrado nuevos, tipo relación, reuniones. Ahí su compañero Jesús mencionó horarios, productos, está bien. Pero en el de amistades, por ejemplo, esto es algo que Facebook quiso hacer. No, no, Facebook no fue. Fue Google, San Google quiso hacer una red social que fracasó. Se llamaba Google Plus, o Google Más. De repente ni la recuerdan. Desapareció el año antepasado, si no me acuerdo. Estuvo creo que 8 años, poco más, pero desapareció. Que era algo, supuestamente era la competencia de Facebook. Era una red social en la cual tenías también tu perfil, tenías tu muro y colgabas información, guardabas información propia. Pero esa red social quiso hacer algo interesante
¿Y qué era lo que quiso hacer? ¿O qué idea tenía? Que hasta ahora lo recuerdo. Quiso separar todos tus contactos en grupos. ¿Qué quiero decir? Sabes que en tu Facebook tú tienes ahí a tu familia, tus amigos, tus trampitas y todo lo demás, ¿verdad? Tienes ahí todos tus contactos. Pero ¿qué es lo que quiso hacer esta red social? Quiso separarlos. Quiso que tú crees grupos en los cuales lo que tú postees, lo que tú publiques, la persona lo va a poder ver dependiendo a qué grupo pertenezca. O sea, de repente publicaste una foto, ¿qué puedo decir? Una foto familiar y no quieres que la vea personas que están en otro grupo. Entonces lo podías hacer. O de repente al revés. Publicaste una foto en la cual estabas con alguien o estás en algún lugar que no querías que se entere tu familia, lo podías hacer. Entonces tenía esa característica esta red social. La idea era buena. Al menos la idea en contexto parece interesante, ¿verdad? Pero fracasó. Pero no creo que por la idea, sino por la forma, la publicidad que le dieron a la aplicación. Si Facebook lo implementara, si Facebook lo implementara, sería, sería bueno, pero no creo que lo haga. ¿Saben por qué no creo que lo haga? Porque Facebook tiene un subproducto que de repente lo usan como de repente no. Justo lo que mencionaba su compañero Jesús, que se llama Facebook Parejas. ¿Sí? ¿Han ingresado? Es como Tinder. Facebook Parejas. Parejas. Facebook Parejas. En las cuales te puedes crear un subperfil, un perfil con información muy similar como Tinder. Si has usado Tinder o si tienes Tinder, se te va a hacer muy similar. Por no decir lo mismo. Solo que Tinder es otra empresa y Facebook es otra empresa. Pero la mecánica es muy similar. Creas un perfil en las cuales cuelgas información propia. O sea, información que quieras compartir, como tu edad, tu talla, si tienes hijos, dónde vives, qué estudias, gustos y conoces gente. Entonces, como tiene este subproducto que se llama Facebook Parejas, o Facebook Citas, creo que también tiene otro nombre, eh, no creo que haga que tenga que se copie la idea que tuvo Google de dividirlo en grupos. Pero si lo hiciera sería algo como lo que estamos viendo. O sea, dividirlo en grupos. Contactos familiares, contactos de trabajo, contactos de amistades. Y si tú crearas otro grupo, pues de la misma manera. Y cada cosa que tú publicas, vas viendo con quiénes lo compartes o quiénes puedan ver. Esa era la idea que tenía Google Plus o Google Más. Pero como ya mencioné, fracasó. Bueno, volviendo acá al punto, amistades. ¿Qué campos tendrían las amistades? El punto es que ustedes piensen. Si yo pienso por ustedes, no aprenden nada. Tienen que ustedes pensar. Piensa, así como diría Gareca. Piensa. ¿Qué campos tendría tu agenda de amistades? Amigo, obvio, sí. Eh, Vamos a ponerle tipo de relación, ¿sí? Tipo de relación. Relación. Ya, a ver, por tipo de relación se refiere si es esto amigo, como decías por ahí, esto... vamos a ponerle pareja, mm, conocido, entre otros. Mm, Entre otros. No creo que exista una agenda que tenga algo así, pero puede ser. ¿Qué otro campo más podríamos agregar acá? Que sea de amistades. Por ejemplo, acá podríamos colocar si es un amigo de colegio, de universidad, de ¿cómo era? De la zona. ¿Cómo se llamaría este campo? ¿Qué nombre le colocarían ustedes? Que tenga que ver con colocar si es del colegio, la universidad o si es de amigo de la zona. ¿Cómo se llamaría este campo?
¿Qué nombre le pondrían a un campo que tenga que ver con esto? O sea, ¿dónde lo hemos conocido? Si en colegio, si en la universidad, si es de la vecindad, del chau, ¿de dónde? Bueno, y se lo dejo para que piensen. Como mencionaba, no es necesario encontrar una palabra. Si no lo encuentras, puedes colocar más. Lo ideal es que no pase de 3 palabras. Lo ideal es que no sea una palabra tan larga. A lo mucho o lo máximo que puede tener es 3. No es una regla, pero sí ya 4 palabras ya es mucho ya. A lo mucho diría 3. Que tenga 3 palabras el nombre del campo. Lo ideal es que sea una sola. Pero si tiene más, pues puede ser. Pero lo ideal es que sea una. Entonces terminemos con la de trabajo. Terminemos de elaborar esta tabla. Ya, entonces, una vez que ya he terminado mi tabla, ver vista hoja de datos, deseo guardarla así y comienzo a llenar los datos de mi agenda de trabajo. Entonces acá agrego de mis compañeros de trabajo, como por ejemplo Mar, apellido Dueñas, su cumpleaños el 29 de, el 29 de febrero, el tipo de relación esto, cliente, día de reunión los días lunes, por ejemplo. Ya. Otro dato importante, ¿verdad? Que no he mencionado. Por lo general, y esto lo menciono porque quiero que ustedes se acostumbren de esta manera, no se acostumbren de la forma equivocada, llenar los registros de forma horizontal. ¿Qué quiere decir que no lo llenes así? Por ejemplo, Mar, María, Pedro, Juan, ya, no lo llenes de esta manera, de forma vertical. Cuando tú llenes un registro, llénalo de forma horizontal. O sea, completa todos los datos de esa persona y recién pasa al siguiente. Por ejemplo, me refiero a esto: María, apellido Ruiz, cumpleaños tal, cliente por aquí y, por ejemplo, día martes. Cuando recién hayas terminado de completar ese registro, recién pasa al siguiente. No te acostumbres a llenarlo de manera vertical, como lo estaba haciendo acá con los nombres. ¿Por qué? Porque luego, cuando los campos, cuando los campos, termino con esto y me preguntas, cuando los campos los parametremos, cuando los campos tengan ya más especificación, como mencionaba que solo acepten números o letras o cierta cantidad o X cosa, va a ser necesario que completes ese campo para que recién pases al siguiente. Si tú no lo completas, no te va a dejar continuar. Entonces, por tal motivo, acostúmbrate a llenarlos de forma horizontal, no vertical. Sí, Jesús, dime. Sí, Jesús, ¿querías preguntar algo? ¿Por qué siempre ponen María Ruiz? Ah, María porque es el nombre de mi mamá. Y Ruiz porque es el apellido que más me viene a la mente de una expareja. Eliminar registro. Cuando hay un registro que ustedes deseen eliminar. A ver. Cuando hay un registro que ustedes deseen eliminar, aquí le dan clic derecho, eliminar registro. Cuando sea uno que ustedes quieren eliminar. Porque no lo van a poder borrar así. Presionando suprimir no lo van a poder borrar, ni tampoco atrás. Tienen que darle clic derecho, eliminar registro. Clic derecho. ¿Qué pasó? Clic derecho, eliminar registro. Sí, deseo eliminarlo. Sí, acá también. Clic derecho, eliminar registro. Me pregunta si deseo eliminarlo. Sí, y ya está. Entonces, esa es la manera correcta para eliminar. Eh, ¿Qué tabla me falta? La de amigos. Crear tabla
Y esta tabla, como mencioné, se va a llamar amigos. No, ¿cómo se llamaba? Agenda amigos. 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 Aceptar. Entonces, como ya vimos el proceso, lo voy a agregar más rápido. Nombre, apellido. Por acá dijeron cumpleaños. Tipo de relación. Y había un campo que no le colocamos nombre todavía. Ya. Vamos a la vista hoja de datos. Deseo guardarlo sí. Y completo la información que tenga que ver con los amigos. Entonces, hagamos una pequeña pausa aquí para reflexionar. He creado, he creado tres tablas, ¿sí? Amigos, familia y trabajo. ¿Estamos bien hasta ahí? Y mi tabla agenda amigos, disculpe, mi tabla agenda familia tiene un ID que se llama 12. ¿Sí? Tiene un ID que se llama 12 para David y María. Y en mi tabla agenda trabajo para Mark y María, vamos a cambiarle de nombre. A ver qué nombre le ponemos, Carla. Para mi agenda de trabajo tengo otros dos registros que también tiene el 1 y 2. Les pregunto, ¿estaría bien que dos tablas tengan el mismo ID? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Dos tablas tengan el mismo ID? ¿Está bien o está mal? ¿O es una aberración de la naturaleza? ¿Qué opinan? Dos tablas estaría bien que tengan el mismo ID. ¿Y cómo sé que tienen el mismo ID? Porque miren, 1, 2 y por acá también hay 1, 2. Entonces la pregunta es, ¿estaría bien que dos tablas tengan el mismo ID? No lo sé, ahí está. Ah, está bien. Ahí está bien, bien socrático. Aunque Sócrates no lo dijo, de solo sé que nada sé. No lo dijo. Pero sí, es el primer paso. Aceptar la ignorancia. ¿Qué dicen los demás? Natalie, Piero, Renato, ¿qué opinan? ¿Estaría bien que dos tablas tengan el mismo ID? ¿O está mal? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinan? ¿O sería mejor esto? Como la agenda es de familia, que el ID se llame FA01, FA02 y para el de trabajo se llame TRA01, TRA02. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sería lo mejor? Que los ID tengan un nombre compuesto, un nombre más específico o que se llamen 1, 2, 3, 4. ¿Qué piensan, qué opinan acá? ¿Cuál utilizarían ustedes? De esta manera, y si fuera el de amigos sería AM, AMI 01, AMI 01, AMI 02. ¿Qué opinan acá con esto? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería lo mejor? ¿Que sea de esta manera o de esta otra manera? Ya estamos terminando. Participen. La última. ¿Qué dicen? ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? FA01, ¿verdad? FA01. Ujú, claro. Obviamente lo ideal sería esto de acá. Porque como dije, o como mencioné antes, si el campo tiene la llave, aunque acá cada tabla tiene una llave distinta, lo ideal sería que no se repitan o que no tengan el mismo nombre. Por ahora me está dejando que tengan el tipo de autonumeración porque las tablas no se están relacionando por ahora. Cada tabla que están viendo aquí es independiente. Repito, cada tabla, a ver, se lo muestro para que lo vean esto. Me voy a adelantar al capítulo después del examen. Cada tabla que ustedes ven aquí
es independiente. No se relacionan, ni se chocan, ni se juntan. ¿Sí? No hay ninguna conexión, no hay ningún vínculo entre esta tabla y esta otra tabla. Son como que están en universos distintos, en otras realidades. Por tal motivo, para este caso, puede ser que tengan el mismo ID. Pero cuando las tablas ya se relacionen, ya hay una vinculación, un nexo, una conexión, hayan hecho match entre las tres tablas, ya no puedes hacer eso. Ya no puedes colocarle como uno o 2. Tendrías que colocarle un nombre más compuesto. Como acá colocamos FA de familia, TRA de trabajo, AMI de amigos. Entonces, sí, ese era otro punto importante. Otro punto importante para terminar, y lo piensen toda la semana. Eh, como dije, estas tres tablas son independientes. ¿Sí? Cada tabla pertenece a un universo distinto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna manera de juntar estas tres tablas o que se vinculen las tres tablas? ¿Hay alguna manera? ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay alguna manera de vincular estas tablas? O sea, ¿tienen algo en común? Esta información, esta información, esta información. Otra pregunta. ¿Alguien de la familia, alguien de la familia puede ser a la vez un amigo y a la vez un compañero de trabajo? Ah, chon, 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 chon. ¿Puede o no puede? Un, un- un compañero de trabajo puede ser a la vez un amigo. Entonces miren cómo se pueden relacionar. Entonces la pregunta sería, ¿las puedo relacionar directamente o tendría que crear una tabla para que las pueda relacionar? Ya eso le respondo a la siguiente clase para que no se pierdan. Aunque no lo voy a hacer, pero ya que implica ver otras cosas, lo que son las relaciones, pero sí les voy a mencionar de qué manera podríamos ver que se relacionen. ¿Dónde está la llave? En el campo ID. En el campo clave o el campo que tiene la llave es el campo que tiene la solución a este problema. ¿De qué manera podemos relacionar estas tres tablas que son independientes? Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Espero que hayan aprendido, dice profe, cómo era el que hacía para verlo. Ah, este es esto, relaciones. A ver, está dentro de tabla, relaciones. Tabla, relaciones. Ya, se mencionaba, espero que les haya agradado la clase del día de hoy. Ya no estamos viendo el día lunes. Vamos a ver los tipos de campo y la información. El, el material ya lo subí al aula virtual. Ya ya lo pueden descargar. A ver un momento, déjame verificar. Conversando. A ver, acá está Microsoft Access. Sí, ahí está la agenda 2013. Es similar, no es la misma que he hecho ahorita, pero la lógica es la misma y la diapositiva. Me falta subir la grabación, que ya estará para el día de mañana como antes del mediodía, para que puedan repasar la grabación. Y así cada clase, como bien saben, ya la van a encontrar acá en el aula virtual. Bueno, entonces eso sería con todo por hoy día, chicos. Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho, abríguense, si toman no manejen, repasen Access, vean Netflix, paséense, cuídense mucho. Nos vemos el día lunes. Cuídense mucho, me despido de todos, hasta luego, bye bye.